Bien amigos, pues en este video tutorial vamos a ver algo que es fantástico, un plugin que nos ayuda a nosotros a transmitir de forma horizontal y vertical. Pero no podía realizar este video tutorial sin antes tener la solución de poder tener el plugin StreamFX. El por qué se los voy a mostrar más adelante. Y si quieres saber sobre StreamFX en OBS 29 y hacia arriba, les voy a dejar por aquí el link para que puedan descargar ese excelente plugin. Así que bien amigos, este plugin es fabuloso. Es un plugin que nos ayuda a nosotros a transmitir de forma vertical y a la misma vez horizontal hacia YouTube o hacia Instagram. Como ustedes están viendo, hay algunos cortes de videoclips. Así que si tú quieres aprender de qué manera lo podemos usar, cómo lo podemos configurar y ajustar a nuestras necesidades, quédate a ver este video tutorial. Nos vamos después del patrocinador. Oye, sí, ¿tus directos son muy aburridos? Sí, señor. ¿No tienes likes o vistas en tus streaming? No, señor. Pues te traigo una super noticia. En On3D Pro vas a transformar tu streaming como todo un profesional. Puedes conseguir más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad. Mira, lo único que necesitas es bajar el plugin de On3D Pro para OBS, el cual vas a instalar muy sencillo. Abres OBS, vamos a herramientas, seleccionas On3D Pro y y podrás seleccionar el tema que más te guste, sin saber de edición y mostrar tu streaming como todo un crack en directos. Hey Dani, están espectaculares estos temas, pero ¿es así de sencillo? Me suena que puede valer un platal. Tú, tranquilo. On3D Pro ofrece dos planes y puedes escoger el que mejor funcione para ti. Ya te dije que uno de estos es gratis. On3D Pro es tan completo que podrás tener las estadísticas de tus directos, configurar tus propias alertas y lo mejor, poder integrar Epidemic Sound, una de las plataformas más grandes de música sin copyright. Oye, pero no lo olvides, el cupón Daniel Monsalve 90 te dará el 50% de descuento en cualquiera de los dos planes. No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D Pro. Links en la descripción. Y antes de continuar, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, el líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa, fría y nublada ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Bien amigos, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que ustedes vayan a descargar este plugin que se llama Complemento Vertical, que nos ayudará a transmitir hacia YouTube o Facebook de forma horizontal, pero a la misma vez poderlo hacer de forma vertical. En este caso creería más que es hasta hacia Instagram, ¿no? Lo que hace aquí esto es tener dos lienzos. Nosotros conocemos que los lienzos horizontales es lo que normalmente vemos ahí en el OBS, pero vamos a poder ver uno de forma vertical también para poderlo ajustar. Y algo muy bueno es que estas dos escenas se van a poder sincronizar una a la otra. ¿De qué estoy hablando? Quédate a ver el video completo. Así que bueno, vas a darle aquí en este caso descargar. Y cuando ya lo tengas descargado, pues lo único que vas a hacer aquí es darle doble clic. ¿Listo? Le vas a dar aquí ejecutar y vas a seguir los pasos de cualquier programa. Ojo. Este OBS debe estar completamente cerrado para que toda la instalación sea correcta. Así que bien amigos, vamos a darle aquí siguiente e instalar. Efectivamente, como tengo mi OBS abierto, pues no me lo va a dejar hacer. Importantísimo y para tener en cuenta, como dije al inicio, debemos tener el OBS 29 actualizado. Así que si tienes el 28 o quizá el 27, pues esto no te va a funcionar. Así que bien amigos, cuando nosotros vamos a abrir nuestro OBS, en este caso actualizado, vamos a poder encontrar instalado ya nuestro plugin vertical. Como podemos ver, ya sale aquí en este caso un lienzo totalmente independiente a este que es el horizontal. Ya lo trae de una forma vertical y trae también las fuentes y las escenas que pues en este caso su nombre dice vertical. Si quizá cuando tú lo abres no lo encuentras, lo que vas a hacer es ir aquí a la parte de paneles y aquí en paneles ya lo vas a poder encontrar en la parte de abajo. Vertical escenas, vertical fuentes y vertical qué tal es el lienzo. ¿Listo? Bien amigos, entonces antes de iniciar a hacer estas configuraciones vamos a ajustar lo que es el lienzo vertical. Vamos a ir aquí al engrane, ¿listo? Y desde aquí desde
del engrane vamos a poder ver los settings de ese lienzo. Importante tener en cuenta que nuestra resolución sea 1080 por 1920, que es el contrario de nuestro lienzo, que es el normal de 1920 por 1080, ¿no? Aquí lo hacemos al contrario para que se vuelva vertical. El bitrate, pues en este caso lo vamos a dejar en 2500, que será pues algo como muy similar o a la par con YouTube. Bitrate lo vamos a dejar en 160, ¿listo? Aquí importante, esta parte es la grabación del backtrack recording, o sea, aquí en esta partecita nosotros vamos a poder tener este botoncito de aquí. Es para que cuando ustedes de pronto quieran grabar 20 segundos atrás o 30 segundos o 150 segundos o 300 segundos atrás de lo que sucedió, pues en este caso le van a dar ahí y va a grabar pues eso que ya pasó. Puede ser que en algún momento haya una frase especial, de pronto el pastor dijo alguna conclusión muy importante y no se grabó, pues lo vas a poder realizar aquí. Y desde aquí vas a poder ajustar esos segundos. Vas a poder poner aquí 180, 200, 30 segundos, 80 segundos. Aquí vamos a poner la ruta donde queremos que se grabe. ¿Listo? Desde aquí vamos a poder tener una tecla de acceso rápido como Control Shift F2, por ejemplo. Ahora, desde aquí, desde el streaming, vamos a poder sacar nosotros, pues en este caso lo veo más opcional hacia Instagram, el server de Instagram, la llave key de Instagram, ¿listo? Y aquí quiero decirles algo muy importante, no se vayan a perder el siguiente video, porque después de este video viene cómo transmitir hacia Instagram y YouTube al mismo tiempo. Tiene que ver con esto. Ahora, desde aquí también podríamos nosotros iniciar ese streaming, ¿listo? Con una tecla de acceso rápido. Para grabar, también podríamos usar lo mismo, la ruta de grabación y una tecla de acceso rápido para grabar. Porque desde aquí también, en esta opción, vamos a poder tener la grabación. ¿Listo? Vas a poder hacer una grabación vertical si así lo deseas, o si hay algo que quieres grabar también especial desde un punto exacto que tú conoces que va a pasar, pues lo vas a poder iniciar a grabar también. Así que bueno, ¿para qué son estas teclas? Pues o estos botones de aquí, estas herramientas. Aquí iniciamos la transmisión, aquí iniciamos la grabación y aquí pues iniciamos lo que hablábamos del backtrack. Ahora, teniendo esto claro, vamos a iniciar a crear nuestras escenas. Pues aquí, por ejemplo, tengo una cuenta regresiva, ¿listo? Que estamos por iniciar. Tengo también, en este caso, una cámara, que ahí estoy yo. Y tengo aquí unos invitados que estoy simulando que es una cámara. Pero aquí lo tenemos de forma horizontal. ¿Cómo haríamos entonces ahora para llevarlo de forma vertical? Es muy fácil. Aquí también sale un más y vamos a crear entonces la primera escena que se llama cuenta regresiva y al final le vas a poner como un raya algo, ¿listo? En este caso mi raya 1. Vamos a crear el siguiente que va a ser el yo solo, donde estoy en mi cámara, y vamos a crear el siguiente que va a ser invitados, ¿listo? Esto, aquí ya tenemos las escenas. Ahora, ¿cómo vamos a traer esas fuentes? Pues es muy fácil. Cuando tú le das aquí en el más y como vamos a traer en este caso todo lo de la cuenta regresiva, que vamos a tener acá un fondo gaussiano, un cronómetro y un texto, que esto está genial, lo vas a poder ver aquí. Ojo a lo siguiente, vas a ir al más, vas a ir a imagen e inmediatamente, amigos, les va aquí a encontrar lo que trae por imagen. Mire que aquí está mi fondo gaussiano. ¿Lo ven? Entonces es muy fácil. ¿Por qué? Porque se sincroniza con lo que tienes en las escenas horizontales. Entonces yo voy a traer aquí en este caso mi imagen que se llama fondo gaussiano y lo voy a empezar a acomodar para que cumpla pues la parte vertical. Ahora vamos a poner la cuenta regresiva. La cuenta regresiva pues aparecerá como una fuente multimedia porque pues es una fuente multimedia. Y aquí sale cronómetro. También vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a ajustarlo. Algo que he encontrado dentro de esto es que normalmente cuando, por ejemplo, yo tenía aquí en la parte horizontal un cronómetro y quería eliminarlo, le daba a suprimir y me salía como un cuadrito de confirmar si lo quiero eliminar, ¿cierto? Pero aquí, cuando yo ya le doy al cronómetro y le digo suprimir, no me bota ningún mensaje, me tocaría darle clic derecho, eliminar. Una partecita para que la tengan en cuenta. Bien, ahora vamos a traer la parte de los invitados. ¿Dónde estará la parte de los invitados? Pues estará en texto. Aquí en la parte de texto dice texto 1 y pues aquí sale en este caso nuestro texto y también vamos a ajustarlo aquí. Ya tenemos en este caso sincronizado nuestro cronómetro y haciendo pues esa escena. Yo creería que, o creo no, estoy seguro que nos toca configurar la parte horizontal y la parte vertical todo como lo queremos mostrar una sola vez. De ahí en adelante pues ya todo queda ajustado, ¿no? Así que bien,
Vamos a pasar a donde estoy yo solo. Donde yo estoy, en este caso, pues es un dispositivo de cámara. Inmediatamente me reconoce mi cámara, o pues como lo tengo yo ahorita, y pues lo único que tengo que hacer es ampliarlo. Algo también que pues no se encuentra aquí, a diferencia, en este caso, mi cámara, es que yo puedo en la parte de transformar, puedo darle copiar transformación y todo pues quedaría ajustado. Desde aquí, si yo le doy clic derecho, copiar transformación, pues miren ustedes que en este caso no hay nada que diga aquí copiar transformación. Es algo que también me he dado cuenta que no está, amigos. Así que bien, desde aquí entonces ya tenemos nuestra cámara, pero también nos falta un logo. Así que bueno, vamos a poner nuestro logo. Vamos a ponerlo en este caso acá y listo. Me gusta cómo se ve, me voy a poner un poquito más arriba y ya lo tenemos configurado. Bien amigos, ahora vamos a ir aquí a la parte de la escena de invitados, ¿no? Si ustedes ven, yo tengo aquí en este caso un background y tengo pues también dos cámaras. Estamos pues asimilando que son dos cámaras, ¿no? Pues vamos a crear entonces en este caso un vertical para esta de pronto invitados. ¿Cómo lo haríamos entonces? Lo vamos a hacer muy fácil. Voy a ir aquí a la parte de invitados y para hacer el ejercicio algo mejor, voy a ir aquí a la parte de imagen y voy a volver a poner un fondo, pero en este caso lo voy a dejar degradado. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un fondo o una configuración, una mezcla en la parte horizontal muy diferente a la de la parte vertical, como lo podemos ver acá. Vamos a ir entonces aquí al más y vamos a ir aquí a la parte de imagen y voy a poner pues la foto de mi pastor, que es esta de acá. ¿Listo? Entonces yo lo voy a acomodar que se vea bien chévere aquí, algo así. Y también me voy a poner yo, ¿listo? Que en este caso pues me llamo yo 1. Listo, ahí estoy. Así que entonces voy a empezarlo a poner más pequeño. Aquí es donde me gustaría que si yo tengo una imagen con una medida específica, yo la pueda tomar, le pueda dar copiar transformación y pues me salga, ¿no? Aquí que tocaría hacer, ajustar un poquito así y acomodarlo. Y bien amigos, aquí ya tendríamos entonces nosotros esas tres escenas. Una cuenta regresiva, una cámara donde estoy yo y listo. Pero falta algo muy especial y es que cuando yo de pronto cambie aquí en la parte horizontal, pues me cambie inmediatamente a la parte vertical, ¿no? Eso sería genial porque es que ponerme a pasarlo aquí y después pasarlo acá, pues eso va a ser tedioso. Entonces aquí viene algo súper bueno y es que vamos a ir aquí a la cuenta regresiva vertical, vamos a darle clic derecho y vamos a ver algo que dice linkear escenas. ¿A dónde lo voy a linkear? Pues a mi escena horizontal, que en este caso será cuenta regresiva. El yo voy a linkearlo también en este caso a donde dice yo solito. Y los invitados pues será la escena que se llama invitados. ¿Listo? Ahora sí ya está. Cuando yo esté aquí en la parte de mi cámara pues se va a pasar automáticamente. Cuando pase aquí a la cuenta regresiva pues se va a pasar a la cuenta regresiva. Y cuando se pase aquí a invitados pues se va a pasar a invitados. Puedo empezar aquí a trabajar también con el desvanecimiento, un desvanecimiento de 900 estaría bien para que cuando yo haga así pues se vea más bacano, más profesional. Y de esa manera es como lo podemos realizar. Hoy, la verdad, me parece fabuloso. Bien amigos, eso es lo que se ve a grandes rasgos en este plugin vertical donde se están trabajando dos lienzos, pero quiero decirles algo muy importante. Uno, como se los dije al inicio, pues que OBS debe estar actualizado a OBS 29. Dos, que obviamente aquí vamos a tener dos lienzos, así que nuestros recursos van a ser aún mayores. Por eso es importante tener una computadora de buenos recursos. Diría yo de una Core i5 de novena generación, 16 GB de RAM, tarjeta gráfica, una 1650, un disco sólido, porque posiblemente esto se pueda colgar en recursos. Estamos hablando de dos lienzos. Y tres, pues realmente lo veo funcional más como hacia aquellos que queremos transmitir hacia YouTube y hacia Instagram. Porque pues en la parte de TikTok realmente no es como muy fácil conseguir esta pues anhelada llave para poder transmitir hacia TikTok. Entonces creo que lo veo más funcional en transmitir hacia Facebook y hacia Instagram. Esto tienen que tenerlo ustedes en cuenta si de pronto es la necesidad, si de pronto cumple a lo que ustedes quieren hacer en este caso, ¿bien? Para que lo puedan poner en práctica. Y ahorita que hablo de que lo puedan poner en práctica, aquí en la cajita de comentarios te invito para que me escribas. ¿Ya utilizaste este plugin? ¿Ya actualizaste OBS 29? ¿Qué de pronto ha causado este plugin en tu sistema y en tu computadora a la hora de transmitir? ¿Cuentas con una excelente computadora? Todo eso aquí abajo en la cajita de comentarios. Y si te gustó este video, te invito para que le des un gran like, que te suscribas aquí abajo, que actives la campanita y que compartas este video. Así pues
seguiremos creciendo en la comunidad del canal de Daniel Monsalve. Desde acá, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, te envío un fuerte abrazo y chao, Pingüín.